Vamos a ir al Nuevo Testamento y quiero que consideremos un detalle en la vida del apóstol Pablo. Filipenses, vamos a leer, epístola de Pablo a los filipenses. Y vamos a leer, hermanas y hermanos, de esta interesante epístola en el capítulo número 2. Capítulo número 2, verso 25 en adelante. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Por favor, pueden tomar su asiento, su lugar. Hermanas y hermanos, amigos y amigas, ustedes saben que la porción acá, presten su atención por favor, hermanas y hermanos, presten su atención. Pero ustedes saben que la porción nos habla acerca, por un lado, de Pablo. Pablo es el que está escribiendo esta carta, esta parte que hemos leído. Pero también se habla acerca de Epafrodito. A lo mejor quizás usted no está tan familiarizado con este personaje, pero aquí se nos habla acerca de Epafrodito. Y para que tengan ustedes una idea de quién era Epafrodito, él, vivía en Filipo, era un cristiano de la iglesia de Filipo. Y resulta de que la iglesia de Filipo fue muy, pero muy cuidadosa de Pablo. Todo el tiempo anduvo allí viendo que las necesidades de Pablo se pudieran estar cubriendo. ¿Te parece que, no parece, sino que recogieron una ofrenda los hermanos de Filipo y la enviaron a Pablo? Se cree que Pablo estaba preso en Éfeso. Eso es lo que se cree según los estudiosos del itinerario de Pablo. Se cree que él estuvo o estaba preso acá en Éfeso. Se cree que desde Éfeso es que él escribe esta carta. Y entonces Epafrodito lleva la ofrenda al apóstol Pablo, y no solamente le llevó la ofrenda, sino que se quedó con Pablo en la cárcel. Como que permitían que si alguien así voluntariamente pudiera estar acompañando a algún preso en la cárcel, quedarse con él, sobre todo personas así como Pablo, se podía quedar. Pero usted sabe y se puede imaginar en las condiciones en que las cárceles en esa época se encontraban, que si hoy en día da miedo, ¿verdad?, ir a las cárceles, y sobre todo aquí en el país, porque aquí sí son verdaderamente cárceles. Y generalmente uno de las cárceles pues tiene una idea de lugares insalubres.
Y luego que a lo mejor quizás tenía que dormir en el suelo. Y entonces, la cosa es que Epafrodito se quedó. Y en esas condiciones se enfermó. Se enfermó. No se sabe qué enfermedad es la que recibió Epafrodito. Lo único, hermanas y hermanos, es que la enfermedad fue una enfermedad muy grave, es decir, como que fue una enfermedad bastante delicada, porque dice el verso número 30, parte inicial dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces, la enfermedad, por lo que se nota, era una enfermedad muy, pero muy delicada. Y entonces, en esas situaciones que Pablo se encontraba, ¿verdad? Porque Pablo estaba preso, ahora se le estaba agravando la situación porque su compañero, pues, o el enviado de parte de Filipo, se enferma y está a punto de morir. Y el mismo Pablo dice, hablando ya de Pablo, del estado emocional en que él se encontraba, dice la parte final del verso 27, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pero oiga lo que dice, tristeza sobre tristeza. Eso significa de que Pablo sentía, bueno, las circunstancias difíciles en que él estaba viviendo, y ahora como la situación de Epafrodito le trajo tristeza. Pero dice tristeza sobre tristeza, que uno no se imagina qué es eso, ¿verdad? Porque uno tiene idea de tristeza, pero tristeza sobre tristeza. Pero Pablo lo que quiere denotar es que su tristeza era profunda. Y parece, hermanas y hermanos, bueno, no lo dice literalmente la Escritura, pero uno se imagina que Pablo oraba, y a lo mejor quizás otros hermanos oraban por Epafrodito. Y por lo que se ve, así momentáneamente, el Señor no lo sanaba a Epafrodito. No lo sanaba. Y eso como que causaba más tristeza en Pablo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes estar orando a Dios, sobre todo cuando se trata de un siervo como Epafrodito, y que Dios no respondiera. No se sabe cuánto tiempo, porque usted sabe que la Biblia no lo dice. No se sabe cuánto tiempo Pablo estuvo orando por Epafrodito, cuánto tiempo Epafrodito estuvo con Pablo ahí en la cárcel, cuánto tiempo estuvo enfermo. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que estaba enfermo, gravemente enfermo. Entonces oraban al Señor y en vez de mejorar, se iba deteriorando la salud de Epafrodito. Y entonces le estoy tratando la manera de mostrar el panorama, como se nota acá. Pero aquí viene el pero. Pero el Señor obró. Aleluya, hermanas y hermanos. Dios hizo el milagro en Epafrodito. Y eso es lo que nosotros notamos acá. Que dice, bueno, verso 26 dice, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Está hablando de que Epafrodito quería ver a la iglesia de Filipo, a los hermanos. Y dice, él tenía gran deseo de veros, estoy en el verso 26, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero oiga lo que dice, Dios, dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Aleluya. Hermanas y hermanos, aquí hay un detalle también, aparte de que Dios obró, ¿verdad? Y que sanó a Epafrodito, hizo el milagro, porque es un milagro. Usted sabe cuando alguien está a punto de morir y de repente el Señor llega y lo sana y lo restaura, uno siente como que ha resucitado, ¿verdad? Entonces es un milagro, un milagrazo. Yo creo que Epafrodito estaba sumamente impresionado al ver cómo Dios había obrado, y Pablo, que también se ha de haber gloriado, y los demás hermanos. Pero aparte de esto, porque se deja entrever, porque la Biblia dice Dios tuvo misericordia de él.
Aunque Epafrodito estaba enfermo y Epafrodito era siervo de Dios y Pablo era siervo de Dios, si la Biblia dice que tuvo misericordia, es porque Dios no estaba obligado a sanar a Epafrodito. Aunque era Pablo quien oraba, el gran Pablo. Para nosotros Pablo es el gran Pablo, el gran siervo de Dios, pero Dios no estaba obligado. Como no está obligado de nadie, hermanas y hermanos, para bendecirlo. Dios no está obligado. O sea, no podemos decirle a Dios, te voy a torcer el brazo, ¿verdad? Y tenés que obligadamente sanarme. No. O bendecirme. No. Ni tampoco nosotros vayamos con esa intención de querer convencer a Dios en el sentido de obligarlo. De ninguna manera a Dios no se le habla así. Ahora, Dios actúa. Claro que Dios actúa, pero lo hace de su propia voluntad. Es una decisión muy de Él sabe. ¿Y saben por qué les digo esto, hermanas y hermanos? No porque nosotros pensemos así, ¿verdad? Que hay que obligar a Dios, porque yo creo que hemos aprendido a no obligar a Dios. Nosotros hemos aprendido a depender de Dios, pero uno se pone a pensar, ¿y por qué Dios actúa aún pues que era Pablo, era Epafrodito, siervo de Dios, no los ministraba inmediatamente? ¿Por qué esperar tanto? Y a veces uno se pregunta en uno mismo o en hermanos, por los cuales uno ora y Dios no los bendice, a sabiendas de que en Él hay misericordia. Sencillamente, hermanas y hermanos, es porque Dios tiene un panorama muy amplio de las cosas. En el caso de Epafrodito, imagínense que esperó el Señor hasta que estuvo a punto de morir. Ahora, ¿por qué? Lógicamente Dios tenía un propósito. Entonces el panorama Dios lo ve de una forma muy, pero muy completa. Entonces uno debe de saber qué es lo que a Dios le conviene y qué es lo que a Dios no le conviene. Pero todo lo hace de acuerdo a sus propósitos. A sus propósitos. Por eso es que a veces Dios actúa ya, a veces no actúa ya, a veces actúa muy tarde, a veces a punto de morir está uno, o a veces no actúa. Pero es porque sabe cómo lleva las cosas. Pero bien, he llegado, hermanas y hermanos, al punto, ¿verdad?, de manifestarles de que Dios sanó a Epafrodito. Pero se recuerdan, no sé si se recuerdan que al principio del mensaje les dije de que iba a hablar un detalle en Pablo, pero pareciera que estoy hablando más de Epafrodito que de Pablo. Pero lo he hecho en cuanto a Epafrodito para poder descifrarles el panorama, que ustedes tengan una idea, porque a lo mejor quizás nunca habían oído hablar acerca de Epafrodito, pensaban que existía este personaje en la Biblia, pero sí existe. Sí existe. No aparece muchas veces, solamente aparece acá en el libro de Filipenses. Pero era un siervo de Dios. Pero la idea no es centrarme solamente en Epafrodito, sino que extraer una virtud en Pablo. Porque estamos hablando de que Dios bendijo a Epafrodito. Y hermanas y hermanos, si ustedes no me van a dejar mentir, no me van a dejar mentir, y oigan bien lo que les voy a decir, porque estamos hablando de Epafrodito, bendecido por Dios, un milagro de Dios, casi resucitado. Pero cuando hablamos de bendiciones, casi siempre hablamos de bendiciones en otros. En otros. Uno habla, por ejemplo, ¿de quién, verdad? De que Dios le dio tal cosa a tal hermana, a tal hermano, o los milagros que vemos en la Biblia de hombres y mujeres que los recibieron, que Dios los usó, que Dios los respaldó, que Dios los llenó del Espíritu Santo, que Dios se manifestó, que Dios habló, que Dios bendijo, que Dios hizo aquí, hizo maravillas. O nos encanta cuando uno lee, por ejemplo, de Israel, ¿verdad? Cuando estaba en Egipto y derrama el Señor las famosas 10 plagas. Y que luego llegan al mar Rojo, y están frente al mar, y Dios parte el mar y pasan en medio, sí, en medio del mar, ¿verdad? Pero era una calle ya polvosa, porque así dice la Biblia, que hasta polvo se levantaba. Llegan al otro lado
Y luego Dios cierra el mar. Luego el maná en el desierto. Y cae el maná. 40 años comiendo maná. Se parecía al cornflakes de Kellogg's, porque así dice la Biblia. Todos los días comiendo maná. Y el agua que salía de la roca, y la roca lo seguía, dice la Biblia. ¿Usted ha visto roca caminando? Nunca, ¿verdad? Pero aquí se habla de una roca que seguía al pueblo de Israel, y la Biblia dice que esa roca era Cristo. Entonces, hermanos y hermanos, pero note que uno siempre habla de otros, pero ¿y de nosotros? ¿Y de usted y de mí? Que nos lleve la ciguanaba. Pues, ¿y de usted y de mí qué? ¿Y yo pues? ¿Y yo? O sea, yo me refiero a usted también. Y usted diga yo qué he recibido. Y entonces bonito Pablo está hablando acá, pero está hablando de Epafrodito. Y entonces como que de repente Pablo, y eso es lo que quiero hacerle sentir, como que Pablo reflexiona. Y está diciendo, Dios bendijo a Epafrodito. Ya le dije todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Pero como que de repente Pablo dice, pero yo estoy triste. O sea, yo tengo un problema. Y ya lo mencioné, y quieres, se lo vuelvo a repetir, verso número 27, parte final, dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Está diciendo, estoy triste sobre triste. Tengo tristeza sobre tristeza. Entonces Pablo está diciendo, bueno, yo estoy fregado. Tal vez no físicamente, es decir, no estaba enfermo físicamente, pero emocionalmente sí estaba fregado, porque estaba tristeza sobre tristeza, porque Pablo era humano. Era humano, entonces como que está diciendo, bueno, estoy hablando de Epafrodito, que Dios le está bendiciendo, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Y usted, hermana? ¿Y hermano, qué ha recibido? Les voy a contar una experiencia. Ya la he contado, pero la vuelvo a contar. No sé cuántas veces le he contado, pero la vuelvo a contar. Su servidor, cuando era diácono de la iglesia Elín Central, estoy hablándole allá por el año 78. No hagan la cuenta porque me van a hacer viejito. Ya le hicieron, ya le vi hasta cobutos que están ahí con los dedos. Pero bien, era diácono. Y yo era soltero, me fui a alquilar un cuarto a la colonia Santa Lucía para estar cerca de la iglesia. Estaba estudiando en la Universidad Nacional. Y alquilé ese cuarto y ahí vivía. Y servía y a la vez me iba para la universidad. Como diácono, servía. Entonces, como yo vivía solito, yo no tenía nadie en lo humano que me ayudara, que me atendiera. Y entonces yo me fui descontrolando de las comidas. Hasta que llegó un momento donde, yo no sé cómo llamarle, pero las viejitas le dicen el empacho, dicen, ¿verdad? Pero la cosa mía era muy grave porque todo lo que yo comía lo vomitaba. Todo, hermano. Todo lo que comía lo vomitaba. Entonces bueno, era muy delgado. Nunca he sido gordo, ¿verdad? Pero era delgado. O sea, delgadito, como decimos nosotros, pechito. Pero ahí, hermanos, imagínense ustedes cómo me puse. Los pómulos se me hundieron. Yo me recuerdo que el cincho me quedaba bailando, ¿verdad? Me quería apretarle hasta el último hoyo del cincho, pero ya no daba. Prácticamente estaba consumiéndome. Y entonces me recuerdo un día, los miércoles no había culto en la iglesia, en ese tiempo no había sistema celular, ¿verdad? Todos los días había culto menos miércoles. Entonces estaba ahí en mi cuarto, ahí donde vivía, estaba orando. Y estaba ahí de rodillas y comencé a orar, que por el pastor, que por la iglesia, que por la familia, la conversión de la gente. Ya la guerra estaba en sus vísperas, por la situación del país, y orando por el gobierno y orando ahí, cuando de repente como que alguien me dijo: vos estás orando por todo mundo y vos estás bien fregado. Estás bien fregado, estás buscando la bendición para todo el mundo y está bien, ¿verdad? Pero ¿y vos?
Y ese es el punto. ¿Y usted? Y vuelvo a repetir, como que nuestras oraciones van encaminadas a eso, ¿verdad? Vamos a orar y ora hasta por Donald Trump, que está de presidente, malvado, ¿verdad? Para que se convierta presidente de Estados Unidos. Y oramos por todo el mundo, hasta por, bueno, todo el mundo. Pero ¿y usted? ¿Y usted? Y no estoy hablando solamente de orar, ¿verdad? Sino que también me estoy refiriendo en cuanto a recibir. Y nosotros, hermano y hermano. Y por eso vuelvo a repetir, como que Pablo despierta. Dice, yo me he preocupado tanto por Epafrodito, y está bien, gloria a Dios por eso, y así tenía que ser. Pero Pablo dice, yo tengo tristeza sobre tristeza. Y aquí es donde viene el punto. Como dije, que Pablo despierta, y entonces dice en el verso número 27, oigan esto, hermanas y hermanos, pues en verdad estuvo enfermo. Vuelvo a repetir lo que leí. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, hablando de Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él. Pero oigan esto, dice, y no solamente de él, no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo. Yo pensé que iban a gritar ustedes, hermanas y hermanos. Pero está Pablo echando mano también de las misericordias de Dios. Y repito, Pablo dice, no solamente tuvo misericordia de Epafrodito, gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor. Pero hermanas y hermanos, Pablo no solamente se quedó contando la historia de Epafrodito, ahora va a contar también su propia historia. Su propia historia. De que Dios no solamente bendecía a Epafrodito, sino que también lo bendijo a él. A él. Y por eso Dios te ha traído, hermana y hermano, amigo y amiga que esté en este lugar, porque Dios te quiere bendecir en esta mañana. Aleluya. ¿Me están oyendo, hermanas y hermanos? Dele un aplauso al Señor en esta hora. Pero para eso Dios te ha traído. Como que Dios quiere que se quite la carga de otros. Descarguémonos de otros. Piense un poquito en usted. Es algo así como lo que se menciona en cantares. En el Cantar de los Cantares. Dice el escritor del Cantar de los Cantares, que se cree que es Salomón, pero está escribiendo, pero dice el Cantar de los Cantares que él cuidó la viña de otros. Así dice, él cuidó la viña de otros, pero mi viña no cuidé. Era guardián de otras viñas, pero dice, mi viña no cuidé. Y uno no se cuida, hermanas y hermanos. Ustedes y yo somos muy descuidados de nosotros mismos. Uno no se cuida. Uno no busca las bendiciones para nosotros. Por eso le decía, descarguémonos. Aunque sea hoy, ¿verdad? Descárguese y pensemos que Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere tratar con usted. Hermanas y hermanos, yo no sé si usted ha leído cuando Pablo escribe en sus epístolas y habla acerca del evangelio. Pero oigan esto, por favor, hermanas y hermanos, oigan esto. Cuando Pablo escribe y habla o se refiere acerca del evangelio, Pablo no dice el evangelio, no dice el evangelio, dice mi evangelio. Es mi evangelio. Él había hecho el evangelio su evangelio. O sea, las promesas de Dios eran también
para Él. Pablo dice, mi evangelio. También es mío, es de otros, es de todo el mundo. Va para todo el mundo, es con todo el mundo el evangelio. Bendice a todo el mundo el evangelio, pero también es mi evangelio. Te vuelvo a preguntar, ¿el evangelio es tu evangelio? Usted puede decir, la promesa de Dios es mía. Es mía. Es mía. Hay otras expresiones de Pablo que son interesantes. Por ejemplo, hablando de Dios, él no dice Dios, él dice mi Dios. Es mi Dios. Usted habla de Dios y decimos el Señor aquí, el Señor allá, Dios aquí, Dios allá, Jehová aquí, Jehová allá. A veces dice Yahvé, ¿verdad? Yahvé aquí, Yahvé allá. Pero nunca dice mi Señor, mi Dios. Es mi Dios, es mío, 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 mío. También Dios tiene un trato conmigo, con todo, pero también conmigo. Hermanas y hermanos, no nos quedemos ausentes de las bendiciones de Dios. También hay bendiciones de Dios para usted, aleluya. Porque Dios puede tener misericordia de Epafrodito, puede resucitar Epafrodito, puede sanar Epafrodito. Pero Pablo dice, también tuvo misericordia de mí. ¿Cuándo creen que Dios los va a bendecir en esta mañana? No todos, voy a volver a preguntar, ¿cuántos creen que Dios los va a bendecir en esta mañana? Pónganse en pie todos, pónganse en pie. Pónganse en pie. Pónganse en pie, terminado. He sido breve porque quiero que oremos. Pónganse en pie, hermano y hermano, los que están en pie y los que están sentados también. Pasen aquí al frente, vengan aquí al frente. Ahí, aparten esas sillas, tírenlas allá arriba si quieren, ¿verdad? Pero vamos a orar, yo quiero orar por ustedes en esta mañana. ¿Cuándo quieren bendición de Dios? Vengan, hermano. Yo pensé que iban a salir corriendo ustedes, ¿verdad? Pero pareciera que yo tengo que ir a traerlos a ustedes. Vengan, hermanos, aquí al frente. Acérquense, aquí pueden subir arriba también, no tengan pena que en ese lugar santísimo este. Aquí está el Señor. Aquí lo está esperando el Señor. No yo, sino el Señor. Hermano, que están de pie, vengan, o no quieren bendición de Dios ustedes. Aquí Dios los va a bendecir. Si no viene, se va a quedar sin la bendición de Dios. A lo mejor están enfermos, a lo mejor esperan un milagro, a lo mejor desean que Dios les provea trabajo, a lo mejor desean que Dios les dé sanidad, liberación, o resuelve el problema en su familia. A lo mejor desea la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Si desean un milagro de Dios, pasen aquí al frente, hermanos diáconos y diaconisas. Hay que ministrar al pueblo de Dios en esta hora. Hay que ministrarlo. Si usted desea ponerse rodillas, lo puede hacer, hermano. Al fin y al cabo hay cerámica aquí al frente, ¿verdad? Si desea estar paradito o paradita, ahí manténgase paradito o paradita. Lo que importe. Aún si quieren estar sentados en alguna silla por ahí, no importa. Háganlo, hermano y hermano. Lo que importa es que Dios bendice a Epafrodito. Dios tiene misericordia de Epafrodito. Pero Pablo dice, tiene misericordia de mí. Usted diga en esta mañana, diga, hermano y hermano, también tiene misericordia de mí. Yo sé que tienes algo para mí. Hermano y hermano, usted no es uno más. Usted y yo no somos uno más. No somos uno más. No somos uno más. Para Dios no estamos allá excluidos, como que Dios no se fija. No. Pablo dice, tuvo misericordia de Epafrodito, pero también tuvo misericordia de mí. Dios quiere tratar con usted, quiere bendecirlo. Vamos a orar, levante sus manos. Levante sus manos en esta hora, lo que estaba en su asiento. Levante sus manos en esta hora. Esta mañana es una mañana de milagros. Es una mañana de milagros. Milagroso. Es una mañana especial de milagros. Vamos a orar todos. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Dios tiene algo grande para usted, hermano.
Dios lo está ministrando. Reciba una experiencia. Reciba algo especial. Usted hermana, hermano, olvídese de todos. Ore por usted. Ore por usted, hermana y hermano. Ore. Los que están en sus asientos, oren por usted. Ore por usted. Todos. Oremos en esta mañana. Padre, Señor amado, bendíceme. Te necesito. Bendice a cada hermana, cada hermano acá presente. Dales una experiencia, Señor. Dales una experiencia. Dale su experiencia.